Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Muy amable. Hoy hablamos en la unidad del Espíritu, del sentir del Espíritu, que es un concepto de decir que debemos tener los mismos sentimientos o que debemos estar de acuerdo con nuestros pensamientos los unos con los otros, porque somos influenciados por el mismo Espíritu. Sentir es percibir una sensación, y esta puede ser producida por estímulos internos o externos. En este caso, hablamos de un estímulo particular que es el estímulo del Espíritu de Dios, que va a producir en nosotros el mismo sentir en cuanto a las cosas de Dios y en cosas naturales que se va a producir en una relación de parejas, se va a producir en una relación de negocios, no solamente como hijos de Dios en el quehacer y la vida del reino de Dios, sino también con la gente que nosotros nos asociamos. Tiene que haber un mismo sentir. Porque si usted es su pareja, es su esposa, es su esposo, uno piensa de una manera y el otro piensa de la otra manera, entonces una casa dividida en sí mismo no prospera. Y eso es parte de la predicación del domingo. No prospera una casa dividida en sí mismo. O sea, una pareja que piense y que vaya uno de un lado y otro del otro. No solo estamos hablando del divorcio en términos físicos, sino que hay un divorcio emocional que se da antes del físico. Y la gente está juntos como un aparataje para vender cosas entre las personas, inclusive son los que más se besan en las redes sociales. Porque están vendiendo una cosa, pero ya hay una separación, porque no tienen el mismo sentir, no piensan igual. Y al no pensar igual, no están dirigidos por el Espíritu de Dios. Y eso pasa en los negocios. Si usted tiene un socio o una socia en un área determinada de negocio y está pensando y haciendo otra cosa diferente, va a quebrar el negocio. Inclusive los socios se ponen de acuerdo acerca de qué va a hacer cada quien, qué va a hacer cada uno. Porque hay gente que le va bien en una área y a otros le va bien en otra área. Y entonces hay uno que le dice, yo atiendo a los clientes. Porque tú sabes que ese no es tu fuerte. O sea, tiene que haber un acuerdo. Tienen que tener los mismos deseos, los mismos sentimientos. Y por eso hay ruptura en partidos políticos, en iglesia, en instituciones, gente que comienzan juntos y terminan porque no piensan igual. Y los intereses comienzan a chocar porque los intereses son diferentes. Pero hasta padres e hijos se separan porque no tienen los mismos intereses. El salmista, en el Salmo 14, el verso 2, él dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Una narración interesante del salmista.
Dios está buscando entre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que busque a Dios por su propia iniciativa. Todos se desviaron a una y se han corrompido. Y entonces la respuesta es, ninguno por su propia iniciativa está buscando a Dios. Y ese es el concepto en la Escritura del hombre o de la mujer natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu. No la percibe, no la entiende, no puede discernirla, porque es natural. Y desde su naturaleza no puede percibirla. Entonces, para que haya unidad en el Espíritu, tiene que haber una transformación. Si alguien está transformado y otro no lo está, no va a haber unidad en el Espíritu. Pero hay casos donde pudieran estar ambos transformados, pero tienen intereses diferentes. Y eso no deja que haya unidad en el Espíritu. Y eso también está en la predicación de hoy. Todos se desviaron a una, se han corrompido. O sea, el hecho de que la gente esté corrompida, que no esté dirigida por Dios, sino que esté entregado a sus propios placeres y a su vida natural, a su vida carnal, conducida por su naturaleza concupiscente, que lo ahoga en sí mismo, no lo deja poder entrar en sintonía con el Espíritu de Dios. Dice que no hay siquiera un solo que pueda por su propia iniciativa buscar a Dios. Y ya saben, y eso es ABC, ya Cristo se ha ofrecido por nosotros, nos ha amado y nos ha alcanzado, y por eso estamos aquí. Y el Espíritu de Dios se encargará de hacer el trabajo en nosotros. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay un solo ser humano que por su naturaleza concupiscente tenga deseo de hacer lo bueno ni agradar a Dios. Aleluya. No tiene la iniciativa la naturaleza humana para buscar a Dios. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. No pueden discernir lo del Espíritu de Dios, no pueden discernir lo de Dios. No tienen discernimiento de lo que le espera y por eso hacen iniquidad. Y ya saben que el concepto de iniquidad es un concepto más avanzado que el pecado. El concepto de pecado es hacer cosas incorrectas, es tirar al blanco y errar, es no dar donde tenemos que dar, es no hacer lo que Dios dijo. Pero el inicuo no solo es un pecador, sino está contra lo que Dios ha establecido. Y se levanta contra Dios y contra todo aquello que Él establece. Ese es el concepto. No es solo un pecador que se enreda en un momento determinado, en pensamiento, en palabras y en conducta, en algo que desagrada a Dios. No, es una persona que persigue lo de Dios para dañarlo. Eso es un inicuo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entonces no tiene discernimiento el inicuo. El que quiere dañar un matrimonio, el que quiere dañar una familia, el que persigue los hijos de Dios para dañarlo, no tiene discernimiento, no puede discernir. Entonces aquellos que hacen iniquidad, dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y por eso lo relaciona con la iniquidad, porque daña al pueblo de Dios como cuando se come un pan. Es tan sencillo que puede dañar a cualquiera, el testimonio de alguien, la vida de alguien, el ministerio de alguien, el matrimonio de alguien, como si se comiera un pan, porque su propósito es ese, es acabar con lo que Dios ha establecido. No discierne, es inicuo. Y eso plantea el salmista. Devoran a mi pueblo como si fueran pan, y a Jehová no invocan. Invocan a otro ser
que no es Jehová. Eso establece la Escritura. ¿Cuál es el sentir del Espíritu? ¿Cuál debería ser el discernimiento de una persona que está sirviendo a Dios? Lo primero que tiene que conocer al Espíritu de Dios, porque si no lo conoce no podrá estar en unidad con nadie, ni podrá sentir lo mismo. Y entonces el Espíritu de Dios es garantía de la gracia y tiene la obra de regeneración para producir equilibrio en la naturaleza humana. Dos puntos importantes. Aquí dice que es garantía de la gracia, lo estoy diciendo hoy. Garante de la gracia. El pacto de gracia tiene un garante, y es el Espíritu Santo. Y esa garantía se establece en el ser humano por medio de la transformación del espíritu o regeneración, para poder establecer un equilibrio entre mi naturaleza, entre lo que yo quiero, lo que yo deseo y lo que el Espíritu de Dios quiere que hagamos. ¿Quiénes van a tener el sentir del Espíritu? Aquellos que el Espíritu de Dios vive en ellos y ha tomado el control de su espíritu, una transformación, y esto se traduce en cambio de mentalidad y va a influir en nuestros pensamientos, a sanar nuestros corazones y nuestras emociones, y va a producir un equilibrio entre mi deseo pecaminoso que está arraigado en mí por herencia de Adán. Porque si yo sigo dando libertad a ese deseo concupiscente, entonces no podré alcanzar la gracia de Dios para salvación. Entonces el Espíritu de Dios viene a producir un equilibrio. Ya tienen la naturaleza concupiscente, ahora necesitan una naturaleza que es la de Dios. Y esa naturaleza de Dios en nosotros produce un sentir diferente al de la gente que no ha sido regenerado. Bendigo el nombre del Señor. El Espíritu Santo es el gobernador del reino y está para guiar, cuidar e instruir a la iglesia para servir en el reino, aquí en los tiempos venideros. No solo es para el milenio y para la Nueva Jerusalén. Aquí, ahora, el Espíritu de Dios va a transformar a la gente para que respondamos a los intereses del cielo aquí y ahora y sirvamos a Dios y seamos representantes del reino de Dios. Y por eso tendremos el sentir del Espíritu, porque Él va a vivir en nosotros, va a trabajar para transformarnos. El Espíritu es el gobernador del reino de Dios. Y si Él es el gobernador, entonces Él establece un control en nosotros. Y ese es el concepto que se le llama en la Escritura el señorío de Cristo. Hay gente en las congregaciones que Cristo no es su Señor y no tienen los intereses de su Señor y no pueden sentir lo del Espíritu. Entonces tenemos que dejar el gobierno propio, entregar. El Señor nos ha dado libertad por medio del libre albedrío, aquella voluntad que no es forzada ni determinada al mal ni al bien por ninguna causa absoluta de la naturaleza. Entonces yo tengo que entregar mi libertad, la que el Señor me ha dado, para que el Espíritu de Dios pueda establecer el señorío de Cristo, donde ya yo no me gobierno, ni hago lo que yo quiero, ni busco mis intereses, sino los intereses del reino que el Espíritu de Dios va a establecer. Y entonces comenzaré a sentir lo del Espíritu. Lo que pasa es que mientras el ego me gobierne a mí, mientras yo me gobierne a mí mismo por medio de mi ego, yo no podré entender lo que el Espíritu de Dios quiere hacer y está haciendo. Y por eso tenemos problemas ¿con quién? Con todo el mundo, en el matrimonio, con los hijos, en la iglesia, en el ministerio, con los compañeros de trabajo, con todo el mundo, porque hay una situación del ego. Tenemos que ceder ese gobierno al Espíritu de Dios para que pueda establecer el señorío de Cristo. Y eso le pasa a tu esposo, y eso le puede pasar a tu esposa, y eso le puede pasar a tus hijos, y eso le pudiera estar pasando a la gente con que tú te relacionas, y esa es la razón por la que no ceden. Siempre van opuestos a lo que Cristo ha enseñado y está estableciendo. No encajan con lo de Dios. Para poder nosotros encajar con lo de Dios y sentir lo que el Espíritu está estableciendo
necesitamos ceder el gobierno de nuestras vidas al Espíritu Santo para que pueda establecer el señorío de Cristo. Y cuando Cristo es tu Señor, la vida es diferente. Y entonces así podemos estar preparados para servir en el reino, ahora y en el futuro. El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios y guía a los creyentes a estar en consonancia con el cielo. La Escritura establece que el Espíritu de Dios conoce todo lo que hay, todo lo que existe y toda la esencia de Dios en la Trinidad. Lo conoce todo. De ahí es que hay una expresión interesante acerca de la unión del Espíritu de Dios con el Espíritu humano, porque el Espíritu humano conoce todo lo de mí y el Espíritu de Dios conoce todo lo de Dios. Y entonces cuando se junta el Espíritu de Dios que viene a morar en mi espíritu, no hay cosa que se pueda escapar. Aun cuando hay gente que no entiende eso y usted se lo explica y no lo entiende, que el Espíritu de Dios imparte a nuestro espíritu ciencia y conocimiento más allá del estudio universitario y más allá de lo sensorial. Es extraordinario. Entonces el Espíritu de Dios va a revelar la voluntad de Dios y va a guiar a los creyentes a lo que se ha establecido en el cielo. En el cielo se está cocinando algo y los hijos de Dios podemos tener el olor de eso que se está cocinando en el cielo y reproducirlo en la tierra, porque el Espíritu de Dios sabe lo que está pasando allá y el sentir del Espíritu tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que Dios quiere aquí y ahora? ¿Cuál es el propósito de Dios para con la iglesia, para con los creyentes, para con los ministerios? Eso es importante. Y la gente no lo podrá entender hasta que sepa que el Espíritu de Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que haya una resistencia al Espíritu de Dios por ignorancia, pero por iniquidad puede ser. Yo me resisto a lo que no entiendo, a lo que no sé. Eso es una resistencia natural. Pero hay una resistencia a que el Espíritu de Dios haga su obra y perfeccione los creyentes y avance la obra. Y no es la misma. La de ignorancia es la incapacidad que tiene porque es natural y no puede someterse a Dios, bajarse a Dios para que Dios le revele su voluntad en lo que hay que hacer. Y en cambio el inicuo, que es el que presenta el salmista, ese tiene un propósito definido y es impedir el desarrollo de la cosa de Dios. Sabe muy bien que es Dios que está obrando, pero dice que no es Dios para que la gente no crea. Y Cristo se refirió a ese concepto y le llamó a ese concepto como blasfemia del Espíritu Santo. Que no es el concepto que la gente maneja en la calle, ni es un concepto ligero, no. Es mucho más profundo. Es alguien que sabe que Dios está hablando, que Dios lo va a hacer, pero impiden lo de Dios. Y alguna gente dicen, lo impiden porque no es ellos que lo están haciendo. No es eso. Porque nunca lo van a hacer ellos. Porque no quieren que funcione, ni quieren que el reino se establezca. No. Eso es solo una expresión que aparentemente usted interpreta, lo que pasa es que como él no lo está haciendo, él lo resiste. No. Eso es una resistencia natural. Pero la del inicuo no. Resiste porque no quiere que la obra de Dios se establezca en la gente y sean salvos. Y eso es diferente. El que tiene el sentir del Espíritu piensa diferente. De ahí que el apóstol Pedro trata de aconsejarnos para que entremos en sintonía con el Espíritu de Dios. Y creo que esto sí pudiera llevarnos al nivel de unidad que se requiere y que establece la palabra
como la unidad del Espíritu. No estaremos en unidad ni aquí, ni en el matrimonio, ni con los socios del trabajo, si nosotros no podemos entrar en ceder cosas, negociar. Y la gente habla últimamente de open mind, o sea, gente que tiene mente abierta. Y no hablo de mente abierta en libertinaje, sino gente que puede ser educable o puede ser educado. Gente que son capaces de ser flexibles para ser formados, para ser educados en la palabra y en el conocimiento de Dios. Y entonces hay gente que tienen fortalezas mentales que bloquean la palabra en la predicación. Y eso no se lo puedo explicar aquí porque eso es parte de los miércoles, justamente de lo que iniciamos el miércoles anterior, que ese es un tipo de terreno donde la palabra de Dios no produce ningún cambio porque el terreno está bloqueado. Y necesita un desbloqueo. Y esa es una obra del Espíritu de Dios. Y que en la iglesia le damos las herramientas, pero no lo transformamos ni lo desbloqueamos, sino que los códigos lo va a interpretar usted con el Espíritu Santo para que se produzca el desbloqueo a partir de la palabra que usted recibe. Pero si usted bloquea la palabra, entonces no va a poder tener asidero. Por eso entiendo que algo va a pasar cuando la gente, después de tener muchos años en la iglesia, pase a convertirse de nuevo. Ese es un tipo de desbloqueo también que va a pasar, como un tipo de desbloqueo. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, dice el apóstol Pedro. Sientan lo mismo. Pero ¿quién va a sentir lo mismo con una gente que no está conectado? La esposa no durmió con dolor de cabeza, pero él no lo sabe. Está desconectado. Y durmieron en la misma cama. Ella está desconectada. No puede sentir lo mismo. Ha de suponerse que cuando hay una relación, el compañero o la compañera siente lo que está pasando el otro, pero no están en sintonía. No siente lo que los hijos están viviendo, están pasando. Tampoco sienten lo que está viviendo una congregación o está viviendo un ministerio. Están en otra cosa. No están en un mismo sentir, no están en el sentir del Espíritu. De ahí que alguna gente cuando están durmiendo pueden percibir el ambiente. Y hay pesadillas justamente que se dan por eso. Por el nivel de percepción que tiene la gente mientras está dormido, que está tranquilo. Y al estar tranquilo puede percibir que hay un espíritu que entró a la habitación. Pero cuando está despierto, está distraído y no se da cuenta que hay cosas espirituales que están pasando en su casa, donde vive, no lo puede percibir. La gente solamente tendrá un mismo sentir cuando esté en sintonía o cuando el Espíritu de Dios está en ambos. Punto importante. Porque hay gente que creen que Dios solo le habla a ellos. No, Dios es universal. Y Dios le habla a conversos y a inconversos, a gente de las iglesias y fuera de las iglesias. Dios le habla a quien Él quiere. Porque no podemos someter a Dios a un sistema. No es posible. Ahora, usted puede estar seguro que como le habla a usted, le habla al que está al lado suyo. Aleluya. Finalmente, sean todos de un mismo sentir. ¿Qué tipo de sentimiento enumera Pedro? Que debería estar entre los creyentes. Y entonces, yo me doy cuenta, usted se da cuenta quién es hijo de Dios por lo que deja ver.
Y por eso es que se dice que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Eso es un viejo proverbio dominicano. Si hay abundante gracia en el corazón, la boca habla abundante gracia. Por eso que se les zafan tanta mala palabra a los hermanitos y las hermanitas. Tantas malas palabras. Y ya le he enseñado antes. Esas palabras pueden ser sustituidas por la palabra de Dios cuando usted la lee cada día y usted se va familiarizando y va incorporando nuevas palabras. Lo que hay en el corazón, eso lo dijeron ustedes, yo no dije eso. Compasivos, amándos fraternalmente. Porque la compasión es una manifestación del amor. Y esto sí, que yo lo digo 1000 veces y lo repito de nuevo. Donde hay amor, hay gracia, hay misericordia o compasión y hay paciencia. Hay tolerancia. Y entonces aquí el texto está ligándolo ahí. Compasivos, amando fraternalmente. La iglesia, ese es el concepto que la Sagrada Escritura nos está llevando como una iglesia, es que una iglesia debe convertirse en una fraternidad, donde la gente nos servimos unos a otros, donde en la medida que se fortalece la institucionalidad de la iglesia, en esa misma medida nosotros nos fortalecemos como seres humanos. E independientemente del regalo de salvación y de la bendición en Cristo que tenemos, pertenecer a una familia de fe va a darnos apoyo. Inclusive se han hecho investigaciones y se dice que la gente vive mejor cuando se congrega. Y no están haciendo el análisis de la salvación, sino de la vida, cómo produce efecto positivo en la gente. Entonces, si estamos en un sitio y somos compasivos los unos con los otros, que es una manifestación del amor, nosotros podemos amarnos unos a otros y apoyarnos, nuestra vida será diferente. Y vamos a querer estar en esa comunidad donde nos tratan bien, donde tratan bien a nuestros hijos, donde nos tratan bien a nosotros, de donde es agradable ir. Porque no nos extorsionan, ni nos engañan, ni le tenemos miedo a los que están alrededor de nosotros, porque nos van a tomar prestado y no nos van a pagar, o porque van a hablar mal de nosotros, sino que nos van a proteger. Y si tenemos alguna debilidad, nos van a apoyar para ser restaurados. Ese es el concepto de la fraternidad. Que cuando usted esté en sufrimiento, la gente sufre con usted. Es el concepto de compasión. Y sufrir con usted no es llorar necesariamente, ni sentir el dolor. No, es sentir lo que usted está viviendo e identificarse con usted. Pero para eso, cuando se tiene el mismo sentir, este es el concepto estratégico. Y la gente dice que el concepto mágico, comunicación. Que lo que usted tenga que decírmelo, dígamelo a mí. Que lo que yo tenga que decir, yo se lo digo a usted. Y que si usted está padeciendo algo, usted comunique eso. Porque hay gente en las iglesias que quiere que los líderes sean pecadores. Sí, pecadores. Porque la Biblia dice que no se debe adivinar. Ellos quieren que le adivinen que están enfermos. Ellos quieren que le adivinen que no tienen comida en su casa. Porque se le fue el gas. O quiere que le adivinen que duermen uno con el frente para allá y el otro con el frente para el otro lado en habitaciones separadas. No. Se necesita la comunicación para poder ser parte de una fraternidad, donde se apoya al que tiene necesidad, la necesidad que comunica.
Ocasionalmente el Espíritu de Dios le dice a uno o le revela alguna situación y usted tiene que esperar que la gente tenga confianza porque se lo revelaron para que ore. Ahora, si el Espíritu le dice, ve, dile, usted le dice, pero no, si no lo mandaron es para que ore. Entonces la gente tiene que venir y abrir su corazón. Misericordioso, amigables. Le dice. Y vuelve de nuevo, compasivo, misericordioso, que están íntimamente relacionados. El amor fraterno, y entonces le añade amigables. Una iglesia se puede decir que está en unidad cuando la gente son amigos. Los amigos desarrollan vínculos fuertes, tan fuertes, más que muchas veces familiares. Porque hay conflictos en la familia y algunos que han tenido situaciones en la familia de origen, la familia donde se criaron o tienen relaciones un poquito tensas, los amigos sirven para desahogarse. Pero un amigo no traiciona al que le cuenta su situación, ni investiga lo que está pasando el amigo para publicarlo. Aleluya. El apóstol Pablo dice que tenemos que ser amigables. No puede haber unidad cuando no somos amigos, sino enemigos. Hay una cosa que apaga la amistad en la fraternidad y es la competencia. Cuando dos amigos se encuentran compitiendo por el mismo puesto, si son maduros, no rompen la amistad, sino que se dicen, es igual. Y no hacen trampa, porque son amigos. Quien sea da igual. Pero cuando la amistad es ficticia, hay problemas. Y entonces la unidad que se habla aquí, el sentir del Espíritu, está muy ligado a las amistades. Y hay una pregunta que pudiéramos hacernos hoy, y no la olvide. ¿Considero yo la gente de la comunidad de creyentes donde yo asisto como amigo mío? ¿Puedo yo contarle mis cosas? No va a ser como la reunión que le conté uno de estos miércoles, que se juntaron 3 personas, 3 predicadores, 3 líderes cristianos, después que terminaron de hacer ejercicio. Y mientras se estaban vistiendo, tuvieron una intimidad y comenzaron a contarse la debilidad de cada quien. Y había uno que estaba callado. Y cuando se iban lo felicitaron. Y él le dijo, yo lo que tengo es deseo de irme de aquí para contarle a todo el mundo que ustedes son unos impíos. O sea, usted se encuentra a alguien que le cuenta una situación buscando refugio donde usted, y cuando usted sale de ahí, usted sale a decir que fulano es un impío. Oiga. Aleluya. Aleluya. ¿Y sabes qué? La Escritura habla de la discreción. La gente de ciencia, la gente que tiene el Espíritu de Dios es discreto. Ni suelta sus cosas, ni la del otro. Aleluya. Pero bien nos han dicho, yo no soy tumba de nadie, dice. Entonces, ¿puede haber unidad en una familia
donde el esposo pone las debilidades de la esposa y la esposa las debilidades del esposo, o los hijos las debilidades de la casa. No, no puede haber unidad, no hay, nunca estarán en sintonía. No devolviendo mal por mal, no le paguen a la gente como se merece, dice el apóstol Pedro. Es sencillo. ¿Cómo yo le doy a la gente lo que yo no tengo? No puedo. Y si lo que hay en usted es bueno, ¿cómo le va a pagar mal a la gente? No le dé a la gente lo que se merece, dele lo que usted tiene. No le pague mal por mal. Porque entonces usted se va a poner los zapatos del impío, que le va a pagar a la gente como se merece. No dé lo que usted no tiene, dé lo que usted tiene. Porque su corazón está lleno de cosas buenas. Y eso es lo que usted va a dar. Y sus pensamientos son derechos. No le va a recitar salmos imprecatorios. Ni maldición por maldición. Y entonces ahí Santiago interviene y dice, pero es que por una fuente no sale agua dulce y amarga y o salada. No puede salir de una misma fuente. No hay manera. Entonces, o es una cosa o es otra cosa. ¿Quiénes tienen el mismo sentir del Espíritu? Aquellos que están en sintonía con el Espíritu de Dios. ¿Va a haber unidad en una fuente que sale agua dulce y en otra salada? No puede, porque son fuentes diferentes. No hay manera. ¿Contiene el agua algún material que pueda disolver el aceite? No hay manera. No puede disolverlo. Tenemos que estar en sintonía. Sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Por el contrario, va a bendecir al que te desea mal y al que te persigue, porque tú has sido llamado, llamada para heredar bendición y ya tú estás viviendo bajo esos preceptos. Alguien puede decir, me falta algo. Excelente. Todavía Dios no ha terminado de trabajar contigo, pero ¿cuándo va a comenzar? Un día hay que comenzar. Hoy puede ser ese día. Hay que comenzar a vivir de acuerdo a lo que el Espíritu establece por medio del Señorío de Cristo, para poder estar en sintonía y en unidad con aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Y se comienza con la rendición. Por eso el cacique dice, cacique entrega arco, flecha. Cacique entrega su autoridad. Fuiste llamado para que heredaseis bendición. El que quiere amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y aquí le da una promesa, si se quiere, terrenal a la gente. ¿Tú quieres vivir bien? ¿Tú amas la vida? ¿Tú no quieres encontrarte en lío? Refrena tu lengua del mal. Y esto es tan popular que no solamente bíblico, es tan popular que hay hasta una cancioncita, una canción con grito, con sollozo. Ay, Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. Sin embargo, esa es una facultad. El Espíritu de Dios va a transformarnos, pero la facultad de controlarla es una decisión personal por medio de ejercicios. De la misma manera
que cuando usted está enfermo del estómago va al médico para que le pongan algo, le den, le receten algún comprimido o le pongan algo. Asimismo, usted tiene que buscar terapia para controlar, porque de la misma manera que su estómago se ha descarriado, como diría un cristiano, asimismo la lengua. Entonces usted necesita terapia. Yo tengo un problema. Aleluya. Aleluya. Y no podrá estar en sintonía porque tiene una situación. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Yo no sé por qué la gente le tiene miedo a la confrontación y decirle a la gente lo que le quiere decir de frente. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir en una fraternidad donde tenemos confianza y donde la esperanza es nuestro estandarte. Y tenemos que conversar de frente. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y la paz, ya lo hemos anunciado por los cuatro vientos, es parte de los beneficios de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo no tengo paz con Dios, no podré estar en paz con ustedes. Entonces, para estar en sintonía y responder a la unidad del Espíritu, tenemos que tener el mismo Espíritu. Entonces, la reconciliación con Dios, cuando a mí me declaran libres de culpas, yo dejo de ser prófugo de la justicia de Dios y entro en paz con Él. Y este es el concepto de la justificación. Yo no podré tener paz si yo no soy justificado, dice la Escritura. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay un miedo a terror por causa de la impiedad. Y la paz se requiere internamente para poder hacer paz con los otros. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Interesante. Dios sigue siendo el mismo Dios. La Biblia dice que Él es amor, pero también Él castiga el pecado. Y aunque usted no lo crea, cuando usted daña a un hijo de Dios, a una hija de Dios, usted se expone a Dios. ¿O usted cree que si usted le hace daño al hijo de alguien, le van a mandar un caramelito? No. Entonces, se nos puede olvidar cualquier cosa, pero no olvide que el que está sentado cerca de usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Escuche esto, esposo. Su esposa es hija de Dios, tenga cuidado. Esposa, escuche esto. Su esposo es un hijo de Dios, tenga cuidado. Es hijo de Dios. Es hija de Dios. Y si usted quiere agradar a un padre, nunca le maltrate a su hijo. No le maltrate a su hija. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Se enfrentan con Dios. Face to face. El tiempo no me alcanzará para entregarle la mitad de la predicación de hoy, pero al menos permítame ver con ustedes en Filipenses alguna expresión. En Filipenses capítulo 4 vamos a tener alguna expresión sobre el tema de la unidad del Espíritu
y del sentir del Espíritu la predicación de hoy. Así que, hermanos míos, amados y deseados gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amados. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Y ya saben que esa es la carta del gozo, donde el apóstol Pablo habla considerablemente del gozo, de estar gozoso, de estar fortalecidos en el gozo del Señor. Y él le llama algo más, le dice corona mía. Una manera de decirle a la iglesia, ustedes son lo que hacen que yo sea lo que soy, le dice. Pero ustedes saben que esa es una estrategia que lo usa la Escritura y que el mismo Dios, cuando habla, también lo hace. Inicia reconociendo lo bueno de la persona antes de decirle de qué tiene que arrepentirse. Pero no deja de reconocer lo bueno. Dios actúa como actúa un maestro justo, que el maestro justo, al que sacó 70 puntos, le pone aprobado. Pero 70 puntos. ¿Tiene 30 puntos malos? Sí, él le pone aprobado. De manera que los maestros tienen otra manera de ver las cosas. Y entonces Dios comienza reconociendo lo bueno. Y dice, así firme en el Señor. Dice, permanezcan en el Señor así como han estado. Ahora él dice, amados, os ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Le dice el apóstol Pablo a la iglesia, especialmente al pastor, le dice, mira, ten cuidado porque ahí hay dos hermanas que tienen a la iglesia al salto de la pulga. El concepto del salto de la pulga es cuando usted puede dar un salto por encima de su tamaño, de la altura suya. Ese es un concepto. Dice que esas hermanitas tenían a la iglesia al salto de la pulga, pero Pablo no la está aquí acusando de pecadora, ni de que se perdieron. Sí de pecadora, pero no que se habían perdido, sino le dice, están en una situación. ¿Qué pasaba con Evodia y Síntique? Que rompían la unidad de la iglesia y que no tenían un mismo sentir, porque estaban en intereses personales. La gente quiere dirigir a los creyentes hacia ellos para tener seguridad y no lo dirige hacia Dios. Y entran en competencia con otras personas y rompen la unidad del Espíritu por intereses personales y por puestos. Y entonces le llama al pastor la atención para que se meta en el medio de las dos, porque iban a tumbar la iglesia. Y ya tenían a Pablo por allá, que no sabía qué hacer. Y entonces le dice, intercede por favor. Trata de que ellas tengan el mismo sentir, el sentir del Espíritu, el sentir de Cristo, que no se trata de intereses personales en la obra de Dios. Se trata de la unidad del Espíritu, de responder a los sentimientos del Espíritu, a lo que en el cielo se quiere. ¿Qué ocurría? Que hay una tendencia natural en el ser humano, y eso pasa hasta en la familia, porque a veces el papá quiere dirigir los hijos hacia él, y cuando lo quiere dirigir hacia él no lo disciplina, sino que lo apoya en todo lo que quieren, y entonces mamá es la mala, la dura, o mamá hace eso y al final papá es el malo, el duro. Eso no es lo correcto. No es lo correcto. No lo dirija para ti ni tus hijos, ni dirija a la gente del ministerio para ti. No, eso no es lo que establece el Espíritu de Dios. Es para Cristo.
Entonces tenían intereses encontrados y le pide que interceda porque iban a tumbar la iglesia, peleándose por puestos. Estaban generando una crisis dentro de la iglesia. Dios quiere que nosotros maduremos y por eso pone cosas en la Biblia que uno dice, pero que no puede ser. Sí puede ser y sí pasa. Dile a esas muchachas, a esas mujeres, compañeras mías y colaboradoras, que entren en sintonía del Espíritu porque están tumbando la iglesia. Y ese es el primer consejo, porque luego ustedes saben que hay otro consejo que él da acerca de otra persona porque lo llamaron la atención y no se dieron. Y entonces ya toman decisiones definitivas. Pero aquí él está diciendo que el pastor provoque en ellas, que comiencen a sentir lo mismo. Y fíjese que es interesante porque para yo poder mediar en dos gentes, para que sientan lo mismo, tienen que tener el mismo espíritu. Porque una gente con el espíritu de Dios y otra gente con otro espíritu que no es el de Dios nunca van a entrar en el mismo sentir. Y yo lo digo y lo he dicho antes, cuando se rompe un matrimonio, uno de los dos se apartó de los principios. ¿Cuál fue? Y ahí no vale mediar el pastor, no vale que el pastor ore, que lo aconseje, porque hay uno de los dos que está en otra sintonía. Tiene sintonizado otra emisora. Y no vale nada. Porque para que sientan lo mismo, tienen que tener el mismo espíritu. Entonces aquí es interesante porque él manda al pastor a aconsejar, a buscar, a mediar. Y aquí no está poniendo en juego la salvación de esas mujeres, al menos en este momento. Porque es posible que gente salva pierdan los estribos y se distraigan. Y se enfoquen en lo emocional o lo material. Y sientan que alguien le está quitando el liderazgo. Y entonces eso genera una crisis por competencia. Y entonces le pide, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía, está así firme en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que se bajen al señorío de Cristo para que comiencen a sentir lo mismo. Así también te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Dice, dame una manita ahí. A ver qué pasa. Hoy voy a cerrar sin concluir, pero tengo que hacerlo porque me tomaría otra hora más y un poquito porque no voy ni por la mitad. Pero hay que cerrar hoy. Entonces, el sentimiento del Espíritu solo se refleja en aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo. Fíjese que existe el convencimiento del Espíritu y la transformación del Espíritu. El Espíritu puede convencerme de que soy pecador. Ahora, el Espíritu también transforma a aquellos que cuando son convencidos como pecadores se arrepienten y no se resisten a la palabra. Y entonces solo aquellos que están transformados podrán sentir lo mismo. Si no, habrá barrera. Si no tenemos el mismo espíritu, no tendremos los mismos intereses. Y hablo en lo ministerial.
Si alguien no tiene el mismo espíritu que yo, nunca tendrá los mismos intereses que yo. Yo recojo y él desparrama. Echo en un macuto y él lo riega. Y entonces nos pasamos la vida entera echando y otra gente por abajo regando. Tumba iglesia le llama el apóstol Pablo a Evodia y Ansíntique. Voy a cerrar con Lucas 9:54. Y no le voy a hacer ningún comentario, excepto quizá 10 segundos me tomaré. Lucas 9:54 dice en el nombre de Jesús: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y lo consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús le dice: es que ustedes y yo no estamos en sintonía. Porque es que ustedes también quieren pedir fuego del cielo para que mate a la gente, y yo no vine para eso. O sea, el maestro está confrontando a 2 de sus discípulos porque no estaban en sintonía con él. Él quería vida y ellos muerte.